Y si recuerdan bien, habíamos iniciado a explorar la vida del gran juez Sansón. Juez que desde su concepción supimos que iba a ser alguien singular. ¿Sí? El hecho de que fuera parte de un nacimiento sobrenatural nos indica de que la persona a la que nos estamos acercando por medio de la palabra no era común, era especial, era diferente. Y sin duda, el relato de su vida nos lo hace confirmar. Pudimos observar que a pesar de su santa vocación, ¿recuerdan? Él fue llamado a ser un nazareo. Nos dimos cuenta que sus primeros años lo vivió, pudiéramos decirlo así, de espaldas a su vocación, con una agenda que estaba más que nada movida por sus propios intereses. Notamos también que por el poder del Espíritu Santo fue dotado de una fuerza sobrenatural, un poderío físico descomunal, capaz de despedazar un león como cuando su hermano y servidor despedaza una presa de pollo a la hora de comer. Sin duda alguna, muy fuerte físicamente, pero en contraste hemos podido observar que era débil espiritualmente. De modo, hermanos, que pudimos observar otra faceta, una faceta en la que el juez es dominado por sus emociones, actúa impulsivamente. Y somos recordados, hermanos, por las Sagradas Escrituras, que mejor que la fortaleza física es el dominio de las emociones. Acompáñenme, por ejemplo, a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice de la siguiente manera: mejor es el que tarda en airarse que ¿quién? Que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Lo ven ahí? No está mal ser fuerte, no está mal ser capaz de dominar una ciudad, pero la Escritura aquí nos recuerda en sabiduría divina que es mejor aún, obviamente, ser capaz de dominar nuestras emociones. Y ciertamente este fue parte del problema que tuvo el juez. Y es precisamente por esta razón, mis amados hermanos, que debemos ver los patrones de conducta del juez Sansón, y específicamente en los primeros 8 versículos de nuestro texto, no como un patrón digno de imitar, ¿ok? No debemos mirar los primeros 8 versos de nuestro texto y decir, yo tengo que hacer igual que Sansón, sino más bien, veamos lo que la Escritura quiere hacer. La Escritura nos está mostrando al siervo de Dios sin filtro, sin censura, para que usted y yo podamos ver con mucha mayor claridad al Dios de Sansón obrar a pesar de Sansón. De hecho, hermanos, tal como vimos en el capítulo 14, nosotros no podemos ver el capítulo 15 de Jueces como una narrativa o una historia aislada, sino que, como hemos venido diciendo, tenemos que ver más allá de la historia, tenemos que ver la metanarrativa, y cuando vemos más allá de la historia, podemos ver con claridad a Dios obrando para salvar a su pueblo.
Permítame pedirles también, hermanos, antes de que vayamos a nuestro texto, que vayamos al capítulo 14 de Jueces, al versículo 4. Porque no podemos entender lo que está sucediendo en este capítulo 15 si no recordamos lo que sucedió en el capítulo 14. ¿Recuerdan los papás de Sansón, Manoa y su mujer preocupados al ver a su hijo impulsivo, tomando decisiones locas y erradas, inclusive contrarias a la voluntad del Señor? No sabían qué hacer. Pero el autor de Jueces le está dando a usted y a mí y a todos los lectores del libro de Jueces información vital. El capítulo 4 de Jueces, el versículo 4, perdón, de Jueces 14 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de quién? De Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Lo ven ahí? Ese detalle tiene que estar impregnado en nuestros cerebros, porque la historia, más allá de la historia, la meta narrativa es que Dios está liberando de la esclavitud y de la opresión a su pueblo, aun cuando ellos no se lo pidieron y ni siquiera buscaban liberarse tampoco en el lamentable estado espiritual en el que se encontraban. De modo que no entenderemos esta historia, hermanos, si no entendemos la meta narrativa. El mensaje de hoy lo hemos titulado El Salvador traicionado. El Salvador traicionado. Y rogamos, hermanos, que puedan ver conmigo dos problemas y la solución del gran problema. Hay tres puntos que quiero que vean conmigo esta mañana. El primero es el problema de la venganza personal. El problema de la venganza personal. Eso lo vamos a poder ver en todos los versos que van del 1 al 8. ¿Sí? Luego veremos el problema del síndrome de Estocolmo. El problema del síndrome de Estocolmo. Y finalmente veremos al Dios más que suficiente, rogando que podamos ver la gloria de Cristo en medio de todo esto. Padre, en tus manos nos encomendamos, entendiendo que es tu palabra la que ha de ser expuesta, y humildemente pidiendo tu ayuda y la guianza de tu Espíritu. No permitas que nuestros labios falibles sean impedimento para tu infalible palabra. En Cristo Jesús lo ruego. Amén. Vayamos inmediatamente a nuestro texto, hermanos. Y vamos a ver cuál es el problema de la venganza. Y no solamente cualquier venganza nos estamos refiriendo aquí, sino al problema de la venganza personal. ¿Ok? Y vamos a hacerlo primero viendo el verso 1, el detonante de un ciclo de venganza. Dice el verso 1: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no la dejó entrar. Y el autor de Jueces automáticamente, hermanos, si se dan cuenta, nos recuerda los eventos que van a desencadenar los eventos que vienen a continuación. ¿Recuerdan, hermanos, los eventos finales del capítulo 14? Cuando en el día de su boda, en la celebración de su boda con una filistea, con una enemiga del Señor, Sansón decidió
amenizar la fiesta. Y como en esos tiempos no existía Ciudad Gótica ni ninguno de estos lugares para el entretenimiento, él decidió utilizar un acertijo para entretener a los participantes del evento. Y el acertijo llevaba una añadidura, que el que lo adivinaba iba a recibir una cuantiosa recompensa en insumos de vestir. ¿Recuerdan, hermanos? Sin embargo, la corte, que debía estar contento y alegre, se dieron cuenta de que, bueno, las intenciones del novio no eran tan agradables para ellos, porque realmente el enigma era bastante difícil, pero ya habían aceptado y se veían en riesgo inclusive de quedar empobrecidos. Por tal razón, la pobre novia de Sansón fue amenazada de que si no hacía que su esposo confesara cuál era el enigma, ella y su papá iban a ser quemados. Como vamos a ver en este episodio, el capítulo 15, realmente así sucedió. ¿Ok? Así que bajo la coerción, Sansón perdió. Y lo que decidió hacer para pagar la apuesta no fue ir a comprar la ropa, a lo mejor estaba un poco corto después de haber pagado la boda, fue a donde 30 nobles, los mató y le quitó sus prendas, y con eso pagó la apuesta. Y no solamente hizo eso, sino que se fue para su casa molesto. ¿Sí? Podemos decir, hermanos, que Sansón dejó que pasaran varios días, es lo que dice nuestro texto al iniciar. Tiempo después, en el tiempo de la siega, y lo que inmediatamente nos damos cuenta, hermanos, es la consecuencia de la ira mal llevada, de la ira que no obra la justicia de Dios. Nos dice la Escritura que no debemos dejar poner el sol sobre nuestro enojo, ¿cierto? Bueno, pues Sansón aquí dejó que el sol se pusiera varias veces sobre su enojo, varias veces, hermanos, hasta que finalmente se le pasa el enojo y dice: ¡hey! Yo tengo una esposa y yo no he consumado mi matrimonio. Así que después que se le pasó la rabia, decidió: voy a ir a buscar a mi esposa. ¿Sí? Y va con un buen corazón, va con una actitud de reconciliación, va con un pequeño cabrito. ¿Sí? Nosotros hoy no hubiéramos entendido eso mucho, pero probablemente para hacerlo en un contexto más moderno, sería el novio llegando con un ramo de flores a la casa de su novia. Y vemos en la Escritura cuáles eran las intenciones de Sansón. Sansón iba con romance en su corazón. Él iba con la intención de consumar su matrimonio. Dice el texto: entraré a mi mujer en el aposento. Así que me imagino que durante el camino iba cantando Sansón feliz de la vida. Sin embargo, se iba a encontrar con que sus planes no se iban a cumplir. Note cómo continúa el versículo. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. ¿Okay? El padre le dijo: aguántate ahí, ¿para dónde tú vas? ¿Okay? Y de hecho, antes de criticar al padre de la novia, permítanme decirles, hermanos, que esta es la actitud que debe tener todo padre y madre cristiano para con sus hijos. ¿Sí? No cualquiera puede o debe entrar a los aposentos de nuestros hijos. ¿Ok? Eso es algo que todos debemos recordar. Aquí hasta un pagano estaba claro con ese concepto, y a veces muchos de nosotros creyentes no.
¿Sí? Ahora, versículo 2. Y le dijo el padre de ella: me persuadí, me convencí de que la aborrecías, de que la repudiaste, de que ya habías cancelado todo, pudiéramos decir así, y por eso la di a tu padrino. Pero vamos a mantener la fiesta en paz, dice el versículo 2. Yo tengo una hija menor que es más bonita todavía. Cásate con ella. ¿Ok? El padre de la novia alega que esa acción irascible de Sansón lo confundió, lo hizo pensar que ya él no se iba a ser responsable de su hija. ¿Ok? Así que trató de buscar de todas maneras una solución pacífica. Pero quiero que recuerden, hermanos, Sansón había pagado un dote por esa esposa. Él había llegado con sus padres, ¿se acuerdan? Y habían concertado todo lo necesario. Se había hecho algo, ¿ok? Y Sansón ya estaba desconfiando de sus nuevas amistades filisteas. Tenía el recuerdo probablemente vívido en su mente de que trataron de engañarlo, de que le hicieron trampa con su acertijo, de modo que él no estaba dispuesto a seguir negociando con filisteos en esos términos. Ahora, hermano, ¿qué nos recuerda esto también? Nos recuerda que por una razón las Escrituras nos exhortan a que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso la Biblia nos recuerda que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso no se refiere solamente a los novios y novias, aunque los incluye, pero se refiere a todas las áreas de la vida, porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Así como el agua y el aceite no se pueden mezclar por más que usted revuelva el envase, la luz y las tinieblas tampoco. Algunos consideran que probablemente Sansón recordó lo que dice la Escritura en Levíticos 18:18, de no tomar por mujer a la hermana menor de la primera mujer. Puede ser. El punto es, mis amados hermanos, es que Sansón estaba harto ya, pudiéramos decir así, del trato que estaba recibiendo personalmente por parte de los filisteos. De modo que en esta ocasión él dice: me la van a pagar. Note lo que dice el versículo 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. ¿Ok? La respuesta de Sansón es: esta vez se la ganaron. ¿Ok? Este es el detonante de un ciclo de venganza y retribución que termina en el capítulo 16. Pero aquí comienza. La copa que derramó el vaso para Sansón fue que me quitaron a mi esposa. ¿Ok? Ahora, hermanos, la pregunta que sigue es válida. ¿Cuál es la motivación de la venganza? Sansón, el juez de Israel, está diciendo: me la van a pagar. Y usted pudiera decir: mira, y la Biblia dice que Sansón dijo: me la hiciste, me la tienes que pagar. Y alguien pudiera decir: yo tengo que imitar a Sansón ahí. Así que, hermano, si usted me la hace, me la paga. Ahí está en la Biblia. ¿Lo ven ahí, hermanos? Pero el problema está, hermanos, si yo lo veo así, lo leo así, estoy olvidando dos cosas. Número uno, la metanarrativa, la historia más allá de la historia. Uno,
Y dos, olvidamos que yo no puedo sacar un pasaje aislado de la Biblia y hacer una doctrina de ella, sino que debo ver todo lo que la Biblia enseña con respecto a una doctrina. Entonces, algunos teólogos muy respetables y muy reconocidos encuentran una justificación santa en Sansón aquí. Algunos inclusive piensan que es desde este momento que Sansón dice: voy a comenzar a hacer lo que fui llamado a hacer. Considero que es una respetable opinión. Sin embargo, su servidor se inclina a otra dirección, y les voy a decir por qué, hermanos. Número uno, como ya les mencioné, hasta aquí no hemos visto a Sansón procurando atender una agenda que no sea su agenda personal. Desde que comenzamos el versículo 14, estaba en Timnat haciendo los asuntos suyos, vio a una mujer, y estamos aquí en el capítulo 15. Segundo, los mismos filisteos entendieron que era algo personal. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 6? Luego de la venganza se preguntan los filisteos: ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién fue? Sansón. Y la respuesta no fue Sansón haciendo honor al nombre de Jehová y planteando guerra contra los enemigos del Señor. Esa no fue la respuesta. La respuesta fue Sansón, porque el Timnateo le quitó su esposa a Sansón. No tenía nada que ver con el plan de Dios, sino que los mismos enemigos entendieron que Sansón, él está bravo por algo que le hicieron a él. Tercer punto, por el cual considero que no es el caso. Sansón mismo responde en el versículo 7, diciendo, creo que es un poquito más adelante, si me disculpan, responde diciendo: yo les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. ¿Ok? ¿Ven el personal? Lo que ellos me hicieron a mí. El mismo Sansón en el versículo 7 dice: yo, porque hicieron esto, yo me vengaré y después desistiré. Es lo que dice el versículo 7. De modo, hermanos, que hasta ahora no parece que la motivación de Sansón, al menos hasta este punto, hermanos, sea la causa del Señor. No obstante, el Señor tiene sus maneras de que se cumplan sus propósitos, aun cuando la agenda del siervo no cuadre. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Quiere que le dé otro ejemplo breve? ¿Se acuerdan de Jonás? Ve a Nínive. No, Señor, yo voy para allá. ¿A dónde terminó Jonás, hermano? En Nínive. Porque la voluntad del Señor es absoluta. Nadie puede ir o nadie puede bloquear los propósitos del Señor, ni siquiera sus siervos. De modo que es mentira cuando usted escucha frases como: es que el Señor no puede obrar si tú no. Ese es un engaño del diablo, hermano, y pone al hombre en una posición de poder que no tiene. Ningún hombre está sujeto a Dios. Todos los hombres están sujetos a Él, creyentes o no. ¿Ok? De modo que es lo que vemos aquí. Dios va a obrar, Dios va a cumplir su propósito a pesar de las intenciones de Sansón. Sansón debía atacar a los filisteos porque estaban oprimiendo a Israel. Debía atacar a los filisteos porque él fue llamado, su vocación era liberar al pueblo. Él debía ser el libertador del pueblo. Sin embargo, él se encuentra atacando a los filisteos porque los filisteos se metieron con él. Ahora usted se puede hacer la pregunta:
hermano Eugene. Pero no importa, porque al final la voluntad del Señor se hizo. Sí, esa es una buena respuesta. Pero permítame decirle por qué creo que importa analizar esto, hermanos. Primero, hace dos cosas. Lo primero, nos ayuda a recordar y examinar nuestras motivaciones cuando servimos al Señor. ¿Sabe usted, hermano, que usted puede estar en la iglesia todos los domingos, lo cual siempre va a estar bien? Escúcheme, hermano, estar aquí todos los domingos escuchando la palabra del Señor siempre va a estar bien, pero puede estar haciéndolo por las motivaciones incorrectas. Puede estar haciéndola inclusive con motivaciones pecaminosas. Si yo vengo a la iglesia diciendo, ahí es donde están todas las muchachas buenas, llegó al lugar correcto, pero con las motivaciones incorrectas. Si usted dice, yo voy a la iglesia porque yo escuché que el pastor cuando ora, los hermanos se hacen todos millonarios. No es así, por cierto. Usted se encontrará en la iglesia, pero no por las razones ni las motivaciones correctas. De modo que yo puedo hacer algo que por la providencia del Señor resulte en bien, pero aún así puedo estar privado de la bendición por hacerlo de la manera correcta. De modo que puede que el Señor salve a mi hijo incrédulo a pesar de mi mal testimonio, pero yo prefiero ser un vaso útil al Señor y que mi obediencia sea instrumento de bendición, como canta el himno, ¿verdad? Hazme una bendición. Que no sea que la obra del Señor sea a pesar de mí, sino que podamos ser útiles a nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que debemos revisar nuestras motivaciones, nuestras agendas. Permítanme leerles. El puritano Jonathan Edwards se hace este autoexamen y llega a la siguiente conclusión. Dice Jonathan Edwards: de aquí en adelante no obraré en ningún aspecto por mi propia cuenta. Actuaría por mi cuenta si alguna vez hiciere uso de cualquiera de mis poderes para realizar algo que no fuere la gloria de Dios, o no hacer que la glorificación de Él fuera mi empresa completa y total. Si murmurare en lo más mínima de mis aflicciones, si me lamentare de la prosperidad de los demás, si no fuere caritativo en cualquier forma, si estuviera enojado por causa de las ofensas, escuchen, si me vengare de ellas, si hiciere cualquier cosa simplemente para agradarme a mí mismo, o si evitare cualquier cosa por mi propia tranquilidad, si omitiere cualquier cosa porque se requiere autonegación, si confiare solo en mí mismo, si recibiere cualquier tipo de alabanza por el bien que yo hiciere o que Dios realizare mediante mi persona, o si estuviere de alguna manera engreído. ¿Qué es lo que está diciendo Jonathan Edwards en todo esto que acabo de decir? Tengo que revisar mis motivaciones. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para que me la pague alguien? ¿Lo estoy haciendo para que me alaben a mí? ¿Lo estoy haciendo para yo ser el foco de atención? ¿O lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Y hermanos, hemos de recordar, la Biblia nos exhorta que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Aun cuando Dios pueda usar mis malas acciones para sus propósitos. Eso es lo que está sucediendo. Sansón tenía su agenda, pero la agenda de Dios
no es interrumpida por la agenda de ningún hombre. Lo segundo que podemos observar aquí también es que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Y la razón por la que no obra la justicia de Dios es sencilla, hermanos, porque solamente hay un juez justo. Ninguno de nosotros lo es. Ninguno. Por eso la Escritura nos enseña, Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué no puse el ejemplo de Sansón para tomar venganza contra mi hermano o mi hermana? Dice Romanos 12, 19, no os venguéis ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué cosa? La ira de Dios, porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nadie puede hacer venganza mejor que el Señor, no importa cuál sea su plan. ¿Ok? Y la razón por la que el Señor dice, déjenme a mí hacerlo, es porque Él sí es justo, nosotros no. ¿Ok? Por eso nos exhorta también en su sabiduría divina el proverbista, Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice el texto, no digas, yo me vengaré. ¿Lo ven ahí, hermanos? Espera a Jehová y Él te salvará. Ese es el mensaje de las Escrituras. Hermanos, la venganza personal, el deseo de decirle a alguien, me la vas a pagar, y principalmente de la familia de la fe, debo hacer esa distinción, es inclusive contrario al Evangelio, donde en lugar de usted y yo recibir el justo juicio que nuestras acciones merecían y que el Señor justamente pudo habernos dicho a cada uno de nosotros, me las vas a pagar, encontramos por el contrario, bienvenido, hijo mío, bienvenida, hija mía, encontramos perdón y misericordia. Y aquellos que entendemos el Evangelio, no podemos vivir jamás con corazones vengativos. Por el contrario, deberían ser corazones llenos de misericordia. El que de gracia recibe, de gracia da. Sin embargo, hermanos, Sansón, a través de este acto, da inicio a un ciclo de venganza que plantea todo el desmadre que se da desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16. ¿Y cuál es el ciclo de venganza, hermano? Lo podemos ver en el versículo 4. Dice el versículo 4 de nuestro texto, y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Una técnica de gran dificultad, hermano. Imagínense a Sansón cazando los 300 animales. Pueden ser zorras, pueden ser chacales. El punto es, 300 animales. Hizo un plan así estilo MacGyver. Amarró las colas, le puso una tea, le prendió fuego y delen. Y causó estrago y pérdida tutiplén, hermanos. Recuerda lo que dice el versículo 1, era tiempo de la siega. Los filisteos estaban listos para cosechar. Y Sansón dijo, en esta no, porque me las van a pagar. ¿Sí? Y probablemente después de que vio a Sansón a los filisteos llorando, dijo, bueno, ok, ya estamos a mano, me voy para mi casa y a lo que sigue.
Pero hermano, el problema con el ciclo de venganza es que nunca se está a mano. ¿Ok? Yo he visto a mis hijos cuando estaban más pequeños peleaban así. Me pegaste. Me pegaste de nuevo. ¡Ey! Me pegaste más duro de lo que yo te pegué. ¡Oh! Me pegaste más duro de lo que yo te pegué la primera vez que te pegué. Hasta que quedan tirándose puñetes todos, porque nunca se está a mano. ¿Sí? Ese es el ciclo de la venganza, nunca termina. Lo que hemos visto, disputas de pandillas, algunos de nosotros lo hemos experimentado. Comienza, ¡plum! ¡Ay, le agarraron a uno de la banda tal! Después, ¡plum! Cogieron a otro de la banda tal. Y ¡plum! Lo cogieron de vuelta de la otra banda. Y así nunca termina. Por más juegos de fútbol que lo pongan a jugar a todos. Porque ese ciclo es negativo. La justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 6 dice que los filisteos dijeron esto no se iba a quedar así. ¿Ok? Sansón le echó la culpa a todos los filisteos de lo que le hicieron a él. Pero los filisteos le echaron la culpa a la novia de Sansón y a su papá de lo que Sansón le hizo a ellos. ¿Lo ven ahí? Versículo 6. ¿Quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Ahora, hermanos, yo les mencioné en el capítulo 14 que yo me sentía mal por la novia de Sansón. Ella era una filistea haciendo todo lo que le correspondía a la filistea en su tiempo, hasta que Sansón la vio y desde ahí estaba sentenciada a sufrir. ¿Ok? Pero quiero que noten algo más, hermanos. Eso que ella quiso evitar fue lo que precisamente sucedió. ¿Sí? Y lo que promovió eso fue otro acto de venganza de Sansón. ¿Lo ven en el versículo 7? Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, aquí vemos que él todavía quería tanto a su suegro como a su esposa. Ya que así habéis hecho, juro, de nuevo lo vemos ahí, que me vengaré. Y no te dice, después desistiré. Después que me vengue, me quedo quieto. ¿Ok? Vemos de nuevo, hermanos, cuál es la agenda de Sansón. No estamos pensando en ningún momento de la agenda en contra de los filisteos. Esto es personal. ¿Ok? Y lo que hizo fue, lo dice el versículo 8, los hirió cadera y muslo. ¿Ok? Ahí se formó un Royal Rumble, podríamos decir ahí. ¿Ok? Mortandad enorme, severa, terrible. Hermanos, ¿qué nos enseña este ciclo de retribución? Porque usted se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema? Yo estoy por aquí lejos. Permítanme llamar su atención nuevamente a la joven filistea. Si la joven filistea fuera creyente, todos nosotros diríamos, ella fue víctima. Ella fue víctima. Ella le tocó sufrir por culpa de hombres malvados, y de hecho entraría en la narrativa que a alguna feminista le gusta utilizar. Pero de nuevo, hermanos, permítanme llamarlos hacia la narrativa superior, a la historia más allá de la historia. ¿Saben de qué nos habla esto, hermanos? Del juicio de Dios para los que son enemigos de Dios. Usted puede decir, yo soy cristiano, o yo no soy cristiano, mejor dicho, y nunca le he hecho nada a nadie, porque la joven filistea nunca le había hecho nada a nadie, según el relato bíblico. Pero ¿saben qué sí era, hermanos? Era enemiga de Dios. Ella servía a un Dios que no era el Dios verdadero.
ella ponía su confianza en algo que no existe para rechazar el señorío de quien vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso es suficiente para que seamos todos merecedores del justo juicio del Santo. Así que por más que yo me sintiera bien o triste por ella, ella estaba enfrentando el justo juicio de Dios. Y todo el pueblo de Filistea estaba sufriendo el justo juicio de Dios. Por eso, hermanos, aunque usted piense que su primo o su tío o su amigo es buena gente, el infierno está lleno de buena gente, como la joven filistea. Por eso tenemos que compartir el evangelio. La buena nueva de salvación, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Siempre. Por eso hay una noticia que anunciar. Y hermano, déjenme decirle que Dios no huye de su labor de juez. Vayan conmigo, por favor. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22. Versículo 8. Léalo conmigo, hermanos. El que sembrare iniquidad, ¿qué segará, hermanos? Iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Lo que sembramos, cosechamos, hermanos. El profeta Isaías nos da una referencia bastante gráfica de lo que espera a todos los enemigos del Señor, aun aquellos que nos caen bien. ¿Sabe por qué, hermanos? Aprendimos en el Salmo 2 que quien no recibe al Hijo, no honra al Hijo, conspira contra Dios y su siervo y está sujeto a condenación. Isaías 63. Versículo 1. Isaías 63, 1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Y aquí Edom, hermano, es representativo de las naciones, ¿sí? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, dice el texto: yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Qué hará el que es grande en justicia? Grande para salvar, mejor dicho. Versículo 3. He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Qué hizo? Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre, ven la descripción gráfica, hermanos, del juicio de Dios. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Eso es juicio de Dios, hermanos. Y si no es suficiente, adelante es el versículo 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. ¿Están escuchando eso, hermano? Los embriagué en mi furor. Los emborrachó de la copa de la ira del Señor. Y derramé en tierra su sangre. Todo eso para demostrar que no es suficiente con ser buena gente. Cristo es Señor. Y como ya hemos dicho, hermanos, no puede ser mi Salvador si no es mi Señor. No es opcional. Eso es lo que vemos aquí. Gran mortandad entre los filisteos a través de Sansón. Ese es el problema también que hemos visto de la venganza personal.
Otra cosa que notamos aquí, hermanos, es un pueblo bajo el síndrome de Estocolmo. ¿A qué me refiero con el síndrome de Estocolmo, hermanos? En 1973, un grupo de ladrones, 2 ladrones, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, fueron a robar un banco. Secuestraron 4 personas. Las 4 personas estuvieron retenidas por 6 días por los asaltantes. Cuando los liberaron, se rehusaron a ayudar a la policía. No solamente se rehusaron a ayudar a la policía, sino que recogieron fondos para pagar la defensa de sus secuestradores. A ese fenómeno se le conoce como el síndrome de Estocolmo. Cuando los que son oprimidos, o cautivos, o abusados, o sometidos en un sistema de autodefensa, se pudiera decir así, desarrollan afectos por sus captores, desarrollan sentimientos positivos hacia sus captores, inclusive encuentran gozo en la misión de su captor. Eso es lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Y hermanos, lo cito porque hasta ahora hemos podido ver bastante de Sansón, pero el autor de Jueces ahora nos da una pequeña vista del pueblo de Dios, de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios. Acompáñenme brevemente al versículo 9 de nuestro texto. Entonces los filisteos subieron y acamparon ¿dónde? Note eso en su Biblia, subraye esa tribu de Judá en su Biblia, hermano, ese punto es importante. Note, la tribu de Judá notaron que sus opresores y sus captores llegaron allá buscando problemas. ¿Qué es lo que querían hacer? Vengarse de Sansón, porque Sansón les prendió todas sus cosechas. Miren lo que dice el verso 11. No, perdón, eso es lo que sigue diciendo el versículo 10. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle, ¿lo ven ahí el ciclo de venganza? Como él nos ha hecho. ¿Sí? Querían arrestar a Sansón para vengarse de él. Versículo 11. ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Judá? ¿Ok? Ponga atención aquí el versículo 11, hermano. Esto es clave. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: ven el ciclo, yo les he hecho lo que ellos me hicieron. ¿Ok? Ahora noten algo, hermano. Hasta la primera parte del versículo 11, la primera parte, usted podría decir: ah, ok, 3,000 hombres se van a topar con Sansón y van a decir: Sansón, ¿eso es cierto lo que tú hiciste? Ah, llegó el momento, vamos a armarnos y vamos contra los filisteos. Si Gedeón con 300 hizo un desastre, 3,000 más Sansón, los eliminamos en un día. Eso es lo que yo quería pensar en mi mente, ¿cierto? Pero esa no era la condición espiritual del pueblo de Israel. La tribu de Judá estaba sufriendo el síndrome de Estocolmo. ¿Lo ven ahí, hermanos? Ellos no estaban pensando en la causa del Señor, ellos estaban defendiendo la causa de los filisteos, de la causa de los que los estaban oprimiendo, de los que los estaban haciendo sufrir. Sansón, ¿cómo nos has hecho esto? ¿Cómo es posible que nos vengas a salvar? ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Cómo es posible que tú vengas a ayudarnos de este problema? Nosotros estamos bien así. Eso es lo que estaban diciendo los israelitas.
Ellos no estaban por la causa del Señor. ¿Saben un dato interesante, hermano? La tribu de Judá fue la primera tribu en entrar a Canaán. ¿Recuerdan cuando llegamos al capítulo 1? Estaba todo el mundo, vamos para la guerra. Y decían, Señor, ¿quiénes son los primeros que van a entrar? Y el Señor dijo, Judá entrará primero. Vamos, Señor. Y arrancaron con todo, hermano. Miren cómo estaba Judá ahora. Ven el ciclo decadente, hermanos. Miren cómo estaba Judá ahora. En vez de estar por la causa de su Señor, estaban por la causa de su enemigo. Hermanos, noten algo. Estaban dispuestos a defender la causa de su enemigo cuando nunca tuvieron el coraje de defender la causa de su Señor. Mandaron a 3,000 personas para defender a su enemigo y no mandaron ni una por la causa de Jehová de los ejércitos. Síndrome de Estocolmo. Ellos le dijeron su intención en el versículo 12, hermanos. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para arrestarte y entregarte en manos de los filisteos, no hacer revolución. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Hermano, esto es lo que sucede cuando nos olvidamos de Dios. Esto es lo que sucede cuando el pueblo llamado a ser diferente se hace amigo del mundo. Tal como sucedió hace más de 2000 años atrás, ¿se acuerdan? Todos los escribas y los fariseos se pusieron de acuerdo para entregar al Señor de gloria, para matarlo. Aquellos que supuestamente lo esperaban, pero dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Todo lo contrario. ¿Sabe qué hicieron los suyos? Lo mismo con Sansón. Lo amarraron y lo entregaron a los filisteos. Mateo capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo hicieron ¿qué cosa, hermanos? Entraron en consejo contra Jesús para hacer ¿qué cosa? Para entregar la muerte. No fueron los romanos, fue el pueblo de Dios. Y le llevaron ¿cómo, hermanos? ¿Sabe cómo llevaron a Sansón hacia los filisteos? Atado. Y lo entregaron a ¿quién, hermanos? A Poncio Pilato, el gobernador. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando nos hacemos amigos del mundo. Hermanos, quiero recordarles, debemos despertar de nuestro letargo. Hay una batalla anunciada desde Génesis entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dice el Señor, pondré enemistad, no amistad. Esta es la lucha que se ve aquí. Los hijos de Dios contra los hijos del diablo. No puede haber comunión. No debe haber comunión. Pero si nos olvidamos de nuestro Señor, podemos quedar haciendo lo mismo. ¿Qué hace usted cuando el mundo te dice, guárdate tu religión para tu iglesia? Aquí no. No me vengas a hablar de Dios en mi trabajo porque eso me ofende. ¿Qué hace usted cuando escucha eso del mundo? Estamos preocupados por ofender al mundo con el mensaje del evangelio. No queremos que los inconversos se ofendan, así que quedémonos en la iglesia encerrados todos. No hablemos de Cristo en el trabajo, no hablemos de Cristo en la escuela porque la gente se ofende. ¿Y cómo nos ponemos cuando ofenden a nuestro Señor?
¿Cómo nos ponemos cuando blasfeman de aquel que derramó su sangre por usted y por mí? ¿Estamos en tregua con el mundo o estamos en guerra con el mundo? ¿Estamos en guerra con el mundo o estamos sufriendo del síndrome de Estocolmo y estamos amando a nuestro opresor? Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En contraposición, hermanos, aquellos que son de la simiente de la mujer aborrecen las cosas de las tinieblas en las que antes andaban y abrazan la luz y caminan en luz y no hallan deleite en las obras de maldad. Salmo 97, lo leímos esta mañana, versículo 10. Los que amáis a Jehová, ¿qué deben hacer? Aborrecen el mal. Él guarda las almas de sus santos y los libra inclusive de las manos de los impíos. Por eso el creyente puede cantar, como cantamos hace un momento: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no importa cómo se ponga el mundo. A los hermanos del primer siglo le preguntaron eso: ¿vas a servir a Cristo o te vas a cuadrar con el mundo? Y los cristianos dijeron: he decidido seguir a Cristo. A los leones: he decidido seguir a Cristo. Y aún así hay testimonio, hermanos, de siendo presa de la fiera, los cristianos cantando alabanzas a su Señor mientras son devorados por los fieras salvajes. Ese es el llamado de aquellos que son de la simiente de la mujer. Pero a pesar de la traición, hermanos, quiero que sepan, Dios trajo salvación. A pesar de la traición, Dios utilizó el síndrome de Estocolmo para traer salvación. Escuchen, hermanos, versículo 13. Y ellos le respondieron diciendo, porque Sansón les preguntó: prométame que no me van a matar. Eso es todo lo que quiero saber. ¿Ok? Ellos le respondieron: no, tranquilo, nosotros no te queremos matar, solamente te vamos a arrestar y entregaremos en sus manos, pero no te vamos a matar. Entonces lo ataron con cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Sansón a todo esto estaba oculto en una peña, en una cueva. Note la ironía, hermanos. No te vamos a matar, pero te vamos a entregar para que te maten. Eso es lo que te estamos diciendo aquí ahora mismo. ¿Sí? Y por un momento parecía que los filisteos iban a ganar. Parecía que los filisteos iban a dar el golpe final. Pero los filisteos, yo me atrevo a decir que hasta inclusive Sansón pudo haberse olvidado del factor X, la meta narrativa, la historia más allá de la historia, que Dios está obrando salvación para su pueblo. Versículo 14. Así que vino hasta Leí. Leí significa quijada. De hecho, ese es el nombre que ya tenía el lugar. El autor de Jueces ya tenía registrado ese como el nombre del lugar. Y los filisteos salieron gritando a su encuentro. ¿Ok? Gritando de celebración. Ya lo tenemos. Es nuestro. Lo conseguimos. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Imagínense esto, hermano. Y las cuerdas que estaban en sus brazos, cuerdas nuevas, se volvieron como lino quemado con fuego. ¿Se imagina cómo se vio eso? ¿Ok? Y las ataduras se cayeron de sus manos.
Y hallando una quijada fresca de asno, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, se puso poético aquí también: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, o monte de la quijada. Hermanos, Dios obró salvación. Dios utilizó la traición de los de Judá para traer juicio sobre los filisteos. 1000 hombres cayeron ese día, hermanos, por el poder de Dios. ¿Cuántas personas puede usted matar con una quijada de burro? El instrumento aquí nos indica que necesitaba una obra sobrenatural para darse. Probablemente usted ni con una AK-47 pueda matar a 1000 personas en una sola entrada. Pero es que esto no se hizo con espada, esto no se hizo con ejército, sino que se hizo en el poder del Espíritu de Dios. Tal, hermanos, tal como 2000 años atrás, cuando aquel que fue traicionado por aquellos que vino a salvar, fue entregado en manos de los romanos para vencer el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. ¿Sabe quiénes lo entendieron, hermanos? Los hermanos de la iglesia en Jerusalén lo entendieron. Los cristianos del primer siglo lo entendieron. Hechos capítulo 4, versículo 27. Esta era la oración del pueblo a su Señor. Noten las palabras de este pueblo con fe. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes, hermanos? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para hacer qué cosa, hermanos? ¿Lo ven ahí? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo ven ahí? La obra de traición fue el instrumento en manos de Dios para traer su salvación y la mía. Así como la traición de los de Judá fue el instrumento para traer juicio sobre los filisteos. Eso fue lo que hizo su Salvador por usted y por mí. Aun cuando fue traicionado, cumplió su propósito para traer salvación. ¿Saben qué más nos recuerda esto, hermanos? Y voy a cerrar. La vida cristiana no se puede hacer nuestra propia fuerza. ¿Lo ven ahí? La vida cristiana solamente se puede hacer con el poder del Espíritu. A veces leemos este pasaje y decimos: libérate de tus deudas como Sansón. Hermano, las deudas solamente son liberadas cuando las pagamos. ¿Ok? ¿Me están entendiendo dónde voy, hermano? Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto nos está diciendo aquí que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué cosa? Ser victoriosos contra el pecado y la muerte. Sansón se liberó de la opresión de los filisteos, no de las deudas. La opresión del pecado. Usted puede luchar contra el pecado. Usted puede luchar contra la tentación. Usted no tiene que hacerse amigo del mundo, pero pongámonos la armadura del Espíritu, hermanos, para que podamos resistir. No se puede caminar sin el poder del Espíritu. Finalmente, hermanos, la lección más grande de todo este pasaje la vemos en los últimos 2 versos. Versículo 18.
teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y nota el versículo 20, hermanos: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahora Sansón va a entrar a cumplir su labor. ¿No ven? Ahora sí voy a juzgar al pueblo. Pero noten algo, hermanos: lo hizo luego de darse cuenta de que él era dependiente de Dios. Tenemos registros solamente de 2 oraciones de Sansón en toda su vida. Esta es la primera. La última, ya ustedes saben cuál fue. Y todas son clamando al Señor para que lo sustente para cumplir con su misión. ¿Cuál es la moraleja para nosotros, hermanos? Ante semejante labor, ante semejante esfuerzo, Sansón quedó extenuado, sintiéndose inclusive por desfallecer. ¿Saben qué, hermano? El Salvador necesitó ayuda. ¿Qué le quiere decir eso a usted y a mí? No importa qué tan fuerte usted se sienta, no importa qué tan dotado usted se considere, no importa qué tan inteligente o sabio, qué tantos recursos usted considere que tenga, siempre seremos dependientes de Dios. Siempre dependeremos de Él. Él es nuestro auxilio, nuestro refugio y nuestra fortaleza. ¿Quiere que le diga por qué sus fuerzas fallan? Porque usted confía mucho en usted mismo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque su fortaleza es el Señor. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Dónde está su refugio? ¿A quién clama usted cuando se siente desfallecer? Sea nuestra oración que nuestros ojos se levanten a los montes, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Acompáñeme al Salmo 81, versículo 10. Dice el Señor, Templo Bautista de Colón: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, diciéndonos: yo te saqué de la esclavitud, yo te saqué del oprobio, yo te saqué de la opresión. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántos quieren su boca llena de Dios? Hermanos, Él es la fuente de vida eterna. Por eso dice el texto, cuando Sansón dijo: tengo sed, clamó al Señor diciendo: lléname, Señor. El Señor abrió una fuente. Y hermano, usted y yo hoy tenemos a nuestra disposición una fuente que no se secará jamás. Fuente de vida eterna. Fuente eterna en la cual encontramos socorro, fortaleza, refugio, consuelo, ánimo para caminar para Él. En el poder del Espíritu, no en su fuerza, en el poder de Dios. Él es la fuente eterna que nos sustenta y nos da vida. ¿De quién depende usted hoy?
necesita ser recordado como Sansón de que su fuerza proviene de Dios, o usted se aferra a la fuente de vida eterna para su gloria. De modo que al problema de la venganza personal, el problema del síndrome de Estocolmo, encuentran solución en el único y suficiente y absoluto Salvador. Seamos nosotros no como la tribu de Judá, seamos nosotros no como Sansón en los primeros 8 versos, pero que podamos correr a la fuente y encontrarnos sirviendo al Señor hasta el final. Cristo es Señor, pongámonos bajo su señorío y caminemos a la vida eterna. El Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra.